Hola a todos los que visitáis la web Repara tú mismo. El presente vídeo está dedicado a las comprobaciones básicas a realizar en una lavadora electrónica cuando la misma ha fallado e inicialmente no tenemos idea de por dónde puede estar el problema. Muchas veces en el foro os aconsejamos que comprobéis todos los elementos que componen la lavadora. Entonces el vídeo está dedicado a esto. Esta en concreto es una lavadora electrónica. Diferenciamos una lavadora electrónica de una electromecánica porque la lavadora electrónica dispone de display. Como es este caso, la lavadora electrónica generalmente los botones son tipo pulsador. En cambio, en una lavadora electromecánica los botones son generalmente de tipo interruptor. Asimismo, el programador de rueda en esta máquina funciona con total suavidad, cuando en una lavadora electromecánica que no lleva placa de control electrónica, el programador es mucho más duro de girar, cuesta bastante más, así como suena muchísimo más. A partir de ahí, pues las comprobaciones básicas pasarían por comprobar la electroválvula de entrada de agua, que estaría en la parte trasera, el mecanismo del cierrapuertas y la bomba de desagüe, que en la parte frontal tenemos el filtro. Entonces vamos a proceder a desmontarla para hacer algunas comprobaciones. Lo primero que tenéis que tener en cuenta siempre que toquéis la máquina es cerrar el grifo del agua para que no tengamos sustos, y lo segundo y muy importante, desconectar la máquina del enchufe. Para algunas pruebas se recomienda tener la máquina enchufada, pero eso ya lo indicamos en qué apartado o en qué vídeo. Entonces voy a proceder a separarla de la pared para sacar los tornillos de la tapa trasera. Normalmente las lavadoras llevan tornillos en los laterales o tornillos en la parte posterior. Sacando los mismos, moveríamos ligeramente la tapa hacia la parte posterior y la elevaríamos, con lo que la tapa quedaría desenganchada y libre. Una vez hemos desenroscado los dos tornillos de la parte trasera, la tapa la sacaríamos de la siguiente manera. La empujamos ligeramente hacia la parte posterior y la podemos elevar, con lo que quedaría desenganchada de la parte frontal de la máquina. Una vez sin tapa, podemos comprobar una serie de elementos. Una vez sacada la tapa, tenemos una serie de elementos que podemos comprobar. Como podéis ver, la electroválvula de entrada de agua. La misma siempre tenemos que comprobar que el tamiz que tiene en la parte posterior esté totalmente limpio. Para eso sacaríamos la goma de entrada de agua y lo comprobaríamos. Vemos una electroválvula de entrada de agua de doble cuerpo, tiene una entrada y dos posibles salidas con dos bobinas. Las bobinas las vamos a comprobar, a ver qué resistencia nos ofrece cada una, así como podemos comprobar el funcionamiento de las electroválvulas, viendo si realmente permite el paseo de agua o no permite. Vemos un transformador, en este caso, en esta máquina en concreto. En esta parte observamos el cable de entrada de corriente, la placa de entrada, que en algunas lavadoras no la vais a encontrar. En esta, por ejemplo, esta lavadora tiene un fusible de entrada, pero el mismo está totalmente embutido en la parte de resina de la placa, lo que nos obliga o a cortar y soldar encima del mismo si se fundiese, o a cambiar la placa completamente. Otros componentes que podemos encontrar es el presostato electrónico, al que llega una tubería. En algunos casos es transparente, en este caso no lo es oscura, desde la parte inferior del tambor de la lavadora, dándole la presión, o sea, subiendo el nivel del agua, con lo que aumentaría la presión en el presostato. Este caso es más complicado de poder comprobar, o mejor dicho, no lo podemos comprobar como sucedería en los presostatos mecánicos o eléctricos, que en ellos sí que podemos realizar comprobaciones con el polímetro. En este caso, al tener
cableados electrónicos y placa electrónica no podemos comprobarlo. Aquí vemos la placa electrónica de la máquina. No sé si se apreciará bien en el vídeo, pero la misma lleva un sellante de resina para que no se puedan desmontar los componentes ni se pueda operar sobre la misma, a fin de que si se avería se tenga que cambiar la placa. Otro componente que tenéis que comprobar cuando se hace un chequeo general a la máquina es el mecanismo del cierrapuertas, que suele fallar en múltiples máquinas y provoca que la misma en algunos casos ni siquiera llegue a encenderse. Para poder llegar al mecanismo del cierrapuertas podéis hacerlo de dos maneras. La primera es sacando el contorno de goma de la máquina, quitamos los dos tornillos, metemos la goma hacia el interior y sacaríamos el mecanismo de cierre por este lateral de la máquina. En algunas lavadoras quitar la goma del frontal se puede complicar un poco, entonces hay otra opción que es quitando la tapa superior, como hemos hecho en este caso, soltamos el mecanismo y con cuidado lo sacaríamos por aquí, y aquí podríamos comprobarlo y operar sobre el mismo. La siguiente comprobación que se suele hacer en estas máquinas es la bomba de desagüe. La misma, para poder llegar a ella, lo realizaríamos desde la parte posterior. Desde el frontal de la máquina lo que haríamos sería sacar el filtro y vaciar el agua, y desde la parte posterior podríamos realizar las comprobaciones de su bobina, que ahora procederé a sacar la máquina y veremos dónde está situada. Para poder revisar el resto de componentes de la máquina, lo que hemos hecho ha sido girar la misma, ya que la vamos a apoyar contra la pared. Si os ayudáis con una fregona pasada ligeramente con agua por el suelo, girar la máquina será mucho más sencillo. Es otro de los consejos que aparece en la web. Y inclinamos la máquina. Dejándola en esta posición en la que podemos trabajar bastante cómodamente. Procederemos a quitar los tornillos de la tapa posterior y podemos observar un par de componentes a revisar en la lavadora. Una vez retirada la tapa posterior de la lavadora, podemos hacer una serie de comprobaciones. La primera comprobación sería revisar el estado de la resistencia. Aquí tenemos sus dos terminales y la sonda NTC que va unida a la resistencia con dos cables más finos. De estos dos cables, uno de ellos, en concreto el rojo, por ejemplo, en este caso el rojo, porque lo he comprobado en la placa electrónica, nos llega hasta un relé de la placa electrónica. Comprobaríamos si la resistencia tiene continuidad, que eso lo veremos en otro vídeo. Aquí tenemos el motor. Comprobaríamos el estado de la clema de conexión del motor, que esté bien enchufada. Y una comprobación que se puede realizar en el motor es el estado de las escobillas. Las escobillas las tenéis en esta parte de aquí una, y en el otro lado la segunda escobilla, y la comprobación de las mismas lo tenéis explicado en otro vídeo en la web Repara. Vemos la bobina del tacómetro que va directamente a la placa y observamos la conexión del motor que no tenga conectores Faston quemados. El siguiente elemento que se puede comprobar es la bomba de desagüe de la máquina. La misma, al igual que otros componentes, tiene dos terminales. Podemos medir su bobina y asegurarnos de que no esté abierta. Si sabe la bobina de la bomba de desagüe, puede ser uno de los motivos que la máquina no inicie el lavado. No iniciará tanto porque no tenga corriente la máquina en general, porque falle el bloqueapuertas, que pasa la alimentación de la máquina a través de él, o que la bobina de desagüe esté abierta. Si está abierta la misma, la máquina no iniciará, ya que posteriormente no podría vaciar agua. A veces se ha comentado comprobar los tubos de desagüe de la máquina. Comprobaríamos que no tuviéramos algún objeto que se hubiera colado de la máquina, y inicialmente
Con estas comprobaciones lo tendríamos todo revisado. Con bomba de desagüe, que la veis aquí, estado de la resistencia, motor, clema del motor y estado de las escobillas del motor. Y como ya hemos hablado antes, la electroválvula de entrada de agua. Solamente es un vídeo básico que espero que os sirva de ayuda y que os valga de referencia para algunas comprobaciones básicas en la lavadora. Todo lo que es el testeo propio de cada componente lo podéis encontrar en documentos específicos de la web Repara. Vamos a proceder a echar una medida sencilla de la resistencia. En otros vídeos está explicado más ampliamente, en este solamente a título orientativo. Hemos colocado el polímetro en la escala de 200 ohmios a fondo de escala, comprobamos los cables, vemos que están bien y procedemos a comprobar la resistencia. Quitamos sus dos terminales, medimos la misma y nos da 26,7 ohmios. Comprobaremos si la misma no está derivada a masa. Inicialmente parece no estarlo. Cambiamos el polímetro a fondo de escala 2000 ohmios y repetimos la medida de derivación. Vemos que la resistencia no estaría derivada. Inicialmente la misma estaría en buen estado. Procederíamos a comprobar otro elemento de la lavadora.